Buenos días, vamos a hablar acerca de los lenguajes de programación. Antes que nada vamos a ver una definición de lenguajes de programación. Bueno, pues según esta definición, un lenguaje de programación son estructuras que tienen cierta base sintáctica y semántica. Cuando hablamos de una base sintáctica, es decir, que tienen una estructura establecida, o sea, un orden en las palabras. Esta estructura va a impartir distintas instrucciones a la computadora para que realice algo. Así que los lenguajes de programación, en otras palabras, son un conjunto de órdenes ya establecidas que se le dan a la computadora para realizar ciertas instrucciones. La característica principal de estos lenguajes de programación vendría a ser que generalmente todos son en inglés, y en inglés porque pues sabemos que el desarrollo principal de la informática y de toda la tecnología informática pues surge en Estados Unidos e en Inglaterra también. El lenguaje de programación, hay dos tipos de lenguajes que se diferencian por ciertas características. Los dos tipos son, primero hablando de los lenguajes de bajo nivel y los de alto nivel. Muchas veces cuando hablamos de estos tipos de lenguajes, pensamos que son aquellos que son inferiores, que no cuestan, que son muy fáciles, y los de alto nivel pues pensamos que no, que son los mejores. Pues en realidad no tiene nada que ver con eso los tipos de lenguajes de programación. Vamos a ver que los lenguajes de bajo nivel son aquellos que son dependientes completamente de la computadora en la que residen. Es decir, que el programa se realiza con las características o se une perfectamente con las características de la computadora en la que se está manejando. Otra característica principal de los lenguajes de bajo nivel es de que estos no pueden migrar, es decir, no se pueden utilizar en otras computadoras, en otras máquinas, porque están diseñados a medida del hardware en el que se generó ese lenguaje. Aprovechan entonces al máximo todas las características de la computadora. Podemos pensar que son aquellos lenguajes que toman en cuenta la estructura de la computadora para poder realizar un programa. Es decir, por ejemplo, si yo realizo un programa para ciertas computadoras con ciertas características que se manejan, por ejemplo, en Soriana, yo no puedo agarrar ese programa y traerlo a mi laptop porque a lo mejor no tiene el mismo procesador para correr la información, no tiene los programas para lanzar las bases de datos. Por lo tanto, aunque yo tenga el programa de cobro, por ejemplo, en Soriana, no lo voy a instalar y no lo voy a poder trabajar bien en mi casa. ¿Por qué? O en mi computadora, porque a lo mejor mi computadora no tiene los mismos recursos que la computadora que se trabaja en esa central comercial. Los lenguajes de alto nivel, por el contrario, son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural, es decir, que utilizan instrucciones no de lenguaje máquina o código binario, sino a lo mejor instrucciones en inglés, palabras normales en inglés, pero acomodadas de cierta manera que se puede llamar que son lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación de alto nivel están dirigidos a solucionar problemas de toda índole para todos los usuarios, de manera que tiene la característica principal de que pueden migrar, es decir, lo puedo instalar en diferentes computadoras que tengan las características que estamos ocupando. Dice que son independientes de la arquitectura del ordenador. ¿Por qué? Porque estos lenguajes se pueden correr en cualquier computadora, no es necesario que tenga cierta resolución, cierto procesador o cierto disco duro o cierta memoria, simplemente se pueden trabajar en muchas computadoras sin ningún tipo de problema. Entonces son dos los grandes tipos de lenguajes de programación, los de bajo y los de alto nivel. Ahorita vamos a empezar a ver los diferentes tipos de lenguajes de programación que hay, pero no sin antes decir que este es parte ya del siguiente grupo
elemental de la computadora. Dijimos que la computadora se compone de dos grandes partes, el hardware, que es lo que vimos la semana pasada, y el software. Entonces, cuando hablamos de lenguajes de programación, estamos hablando de software. Vamos a ver por qué. ¿Por qué de software? Antes de seguir con esto, pues estamos hablando de software porque es algo que compone la computadora y que es intangible, no lo podemos ver, pero sí vemos sus efectos, no lo podemos tocar, pero sí vemos sus efectos. A lo largo de la historia de la informática han surgido muchos tipos de lenguajes de programación. Vamos a ver los más característicos. Uno de ellos es BASIC y es lenguaje de bajo nivel. Dice que su nombre proviene de las siglas código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes, obvio en inglés, BASIC, y es un lenguaje, bueno, lenguajes de bajo nivel no debe de estar ahí. Dice, pertenece a la familia de lenguajes de alto nivel. Apareció por primera vez en 1964 y su versión más actual es Visual Basic Net. Este lenguaje de programación, muchachos, es muy elocuente a la manera de utilizarlo, es muy importante en cuanto a lenguajes de programación, principalmente porque es uno de los primeros que surgen en la historia de los lenguajes de programación. Muchos programas, de hecho, si ustedes no son adolescentes, ya saben que no tengo el gusto de conocerlos físicamente, entonces a lo mejor allá en la secundaria o en la preparatoria que hicimos antes de venir a hacer la carrera, nos llevaban a la computadora y hacíamos programitas que corrían de ¿cómo te llamas? Y ponías la respuesta. O eres hombre o eres mujer, y ya le ponías ahí ¿cómo te llamas? Y ya te decían bienvenido Juan, o bienvenida Leticia, si eras mujer o eras hombre. Estos programitas se hacían con este lenguaje de programación, con BASIC. Luego, otro lenguaje de programación es Fortran. Este lenguaje está orientado al cálculo numérico. De hecho, surge para enseñar matemáticas. Por primera vez lo utiliza o lo diseñan en las empresas para la IBM y fue utilizado para aplicaciones científicas. De hecho, todavía se utiliza en la ingeniería. Es uno de los más antiguos lenguajes de alto nivel. Acuérdense que si decimos que son de alto nivel es que utilizan palabras como nosotros en el idioma inglés, nada más que acomodadas de diferente manera. Este lenguaje, estamos hablando del lenguaje de Fortran, fue los primeros usos, ahí están, nada más que voy a poner algunas imágenes en inglés, pero yo creo que ustedes lo saben pronunciar y leer mejor que yo, pero bueno, ahí va. Dice que fue utilizado para aplicaciones en supercomputadoras. Cuando hablamos de una supercomputadora, son aquellas que se utilizan para la ciencia y para software de negocios. Ya lo habíamos platicado hace ratito. ¿Quiénes son las empresas que los han utilizado y que algunas los utilizan todavía? Pues bueno, la NASA es una para las tarjetas de crédito y los lectores de todos los cajeros utilizan ese lenguaje de programación. Es muy fácil de encriptar y sobre todo cuando hablamos de números de negocios, entonces Fortran es uno de los lenguajes de programación que más se utilizan para hacer programas. Como algún dato curioso, se dice que este lenguaje de programación se utilizó para la película de Terminator y sobre todo para hacer presentaciones y acciones de este personaje en la película. Hay otro lenguaje que se llama Pascal. Es un lenguaje desarrollado por un suizo que a finales de los años 60 tiene necesidad de crear un lenguaje para facilitarle a las personas que quieren aprender programación, facilitarle el aprendizaje. Sin embargo, con el tiempo fue mucho más allá de solamente a los aprendices de programación, sino que se convierte en una herramienta para crear todo tipo de aplicaciones y programas, como por ejemplo, ahí está el suizo, se llama Niklaus Ruijt. Ay, discúlpenme inglés.
Se dice que los usos para los que se generó, por primero ahí dice para los maestros que enseñaban programación, pero después se fue utilizando para hacer otro tipo de programas, por ejemplo, programas de que tienen muchas aplicaciones, como por ejemplo Windows utilizó este tipo de programas, y también para aplicaciones de correos. Una de las empresas que todavía utiliza este lenguaje de programación es Skype. No sé si lo han visto, el del telefonito, ay, no sé si es verde. Es el primer programa de mensajería que utilizaba video. Surgió este programa principalmente en España, muy famoso, y ahora Windows ya lo tiene integrado el Skype. Pues bueno, ese es el lenguaje de programación. El lenguaje de programación C también fue conocido como un lenguaje de programación de sistemas, desarrollado por Dennis Ritchie en 1974. Este programa era para una empresa que se llamaba Unix, y entonces este lenguaje C fue estructurado como muchos otros que había en el mercado, pero la importancia de este lenguaje de programación de C es de que este va a dar pauta para muchos otros lenguajes de programación. De hecho, casi muchas de sus instrucciones, este también es de alto nivel, casi muchas instrucciones de también son en inglés y son muy parecidas a las de Pascal, Fortran y Basic. Aquí está Dennis Ritchie. Él trabajaba para una empresa que se llamaba Laboratorios Bells, y su uso principal, ya ven como lo dice ahí, hace ratito lo decíamos, era para lanzar plataformas de sistemas. Fue programado por Unix y se utilizaba mucho para crear juegos de computadora. ¿Quién lo utiliza? Pues bueno, lo utilizó de hecho Windows, se utilizó para lanzar la World Wide Web, o sea, para la Internet, y fue reescrito como base para muchos otros programas para muchos otros lenguajes que vamos a ver, por ejemplo, el C++. Este es otro lenguaje de programación que se deriva del C y viene en realidad a ser un superconjunto, es decir, juntan C más C++ para poder lanzar un lenguaje de programación mucho más potente y ponerle muchas cosas que C en realidad no tenía. Es de propósito general, es decir, que se utiliza para crear muchas cosas, muchos programas, y se le añadió a C++ plantillas, clases, sistemas, bases de datos. Entonces quiere decir que este programa ya tenía una plantilla, y entonces nada más tomabas la plantilla o los códigos que ya estaban, los modificabas, los personalizabas, y entonces ya no tenías que crear todo un programa desde el principio. ¿Por qué? Pues porque es como sobretrabajar un lenguaje de programación que ya había y nada más lo lanzaron con muchas más características. Por eso de hecho está el nombre, es C++, porque su base es C. Igual aquí está el señor que lo creó, Stroups, y también pertenecía a los laboratorios Bells. Los primeros usos se dice que servía para aplicaciones y para software, software de cliente y servidor. Cuando hablamos de cliente y servidor es cuando necesitamos una contraseña específica para poder entrar con un nombre de usuario. Une el usuario con una contraseña y lo puede utilizar. Y servidor y cliente también puede servir como para las redes, es decir, para tener una base de datos o tener un servidor en el que hay mucha información y personas extraen información de ahí. También se utilizaba para videojuegos. Los principales usos, si se fijan, ahí están los logos, dos de los logos de empresas importantes, todo lo que llamamos Adobe como Photoshop, Illustrator,
se me van los nombres, hay como 9 software dependientes de Adobe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft o Internet Explorer. Entonces, con eso ya podemos más o menos ver la importancia de este lenguaje de programación. Ok. Luego sigue otro lenguaje de programación llamado Phantom. Este lenguaje fue creado por Guido van Rossum en 1991. Este lenguaje de programación fue creado por código cerrado, pero en la actualidad se desarrolla como un proyecto de código abierto. Cuando hablamos de código cerrado o de código abierto, un código cerrado es aquel en el que las personas no pueden acceder a la forma de programar. Por lo tanto, es como exclusivo para las personas que lo saben y tienes que pagar para poder utilizarlo. Un código abierto no es lo contrario. Un código abierto es que cualquiera que lo sepa puede utilizarlo para crear cosas y puede dejar la puerta abierta siempre y cuando tengan, digamos, formas de identificarse para poder modificar y poder estarlo actualizando. Cuando hablamos de código cerrado, pudiéramos hablar del código que tiene Windows, por ejemplo. Yo no puedo llegar y decir, ay, no me gusta el dibujo que tiene la herramienta de corte, voy a poner otras tijeritas porque esas no me gustan. Pues no podemos porque el código es cerrado. Solamente los programadores lo saben utilizar y tienen su estructura guardada bajo llave. Ya ven que eso es millonario, el código que se utiliza para programar, por ejemplo, Office. Y un código abierto sería lo contrario. Por ejemplo, hace unos años en la escuela no estuvimos utilizando Microsoft, sino estuvimos utilizando otro sistema operativo de código abierto en el que cualquiera que tenga acceso, y el acceso es fácil, solamente te acreditas porque sabes utilizar el lenguaje de programación y te dan chance a modificar el software. Entonces, o te dan la oportunidad de modificar, tú mandas tu modificación y si le gusta al dueño de la empresa, porque son empresas sin fines de lucro, y si le gusta, mete el código que tú hiciste, lo mete al programa y entonces así se va enriqueciendo. Pues bueno, Phantom es de código abierto. Aquí está el nombre de la persona, bueno, aquí está la persona que lo creó. Como les digo, los primeros usos fueron para aplicaciones de software de web y para encriptar información en estos software. Por lo tanto, vamos a ver que quien lo utilizó por primera vez o lo está utilizando es Google, Yahoo y Spotify. Estas empresas pues no son otra cosa más que bases de datos de personas que ponen su información ahí para que los demás, por medio de identificación con usuarios y contraseñas, podamos acceder a ellas. Otro lenguaje de programación es el Java. Este es orientado a objetos y desarrollado por Sun Microsystem a principios de los años 90. Este lenguaje, como lo decíamos, que C va a ser la base para muchos, casi toda su sintaxis, es decir, casi todas sus oraciones para poder programar están tomadas de C y C++. Este lenguaje fue creado por James Gosling de Sun Microsystem, ya lo había dicho, y sirve para programación, para programar trabajos en línea, para aplicaciones web, para software de correos electrónicos y las interfaces de los mismos. Este lenguaje, el Java, es uno de los más utilizados en el mundo. ¿Por qué es de los más utilizados? Simplemente vean ahí por qué. Yo creo que todo el mundo reconoce ese icono, porque el lenguaje de Java es la base para crear el sistema operativo de Android y para crear muchas aplicaciones que se manejan en ese sistema operativo.
Sabemos que entonces es el más popular porque yo creo que en las casas en todo el mundo hay 2 o 3 teléfonos celulares que se manejan bajo ese sistema operativo. Por eso es que es uno de los más utilizados en el mundo hoy por hoy. El siguiente es un lenguaje de programación que se llama PHP. Este de PHP, hay muchos programadores que como que dicen que no es un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque se está embebido en otros software. Por ejemplo, para desarrollar páginas web, se dice que es un código de lenguaje abierto muy popular, precisamente porque cuando hacemos una página web, para que esta página sea interactiva, utilizamos códigos de PHP. Por ejemplo, cuando entramos a una página de internet y le damos un clic, yo creo que todo el mundo le ha tocado alguna vez entrar a una página de internet y ver un texto y lo seleccionas, das secundario del mouse, lo quieres copiar y te aparece un cuadrito de diálogo que dice pide permiso o escribe a este correo electrónico si quieres copiar, o te sale el cuadrito y dice está prohibido reproducir información de esta página de internet, o ciertos mensajes, o entras a la página de internet y te dice bienvenido, o los famosos en la parte superior que dice por ejemplo, y es PHP, cuando entras a una página de internet y te dice Facebook quiere enviarte mensajes cuando haya cosas nuevas, permitir o bloquear, o que queremos descargar alguna película y luego está una página, la de por ejemplo, esa que se llama Caliente, que habla acerca de juegos de casino, y dice, Caliente quiere comunicarse contigo, permitir o bloquear, y ya generalmente le ponemos ahí bloquear. Bueno, esos mensajitos se hacen con PHP, es decir, como lo dice ahí en lo que estábamos leyendo, este lenguaje, en lo que les decía al principio, este lenguaje nos va a permitir tener interactividad con la computadora. Se dice que también puede ser incrustado en HTML, por eso cuando hablamos de desarrollo web y HTML son páginas de internet. Los primeros usos, ahí lo dice, es para crear páginas dinámicas, para tener contacto, llamémosle el servidor, con usuarios. Entonces los principales usos para dar interactividad a las páginas, se supone, entonces es en Facebook, Wikipedia, Digg, WordPress, Joomla. Estamos hablando de páginas que son interactivas. Cuando hablamos de interacción, es decir, que le doy clic ahí a la manita de me gusta, o Wikipedia, que con una contraseña y un usuario puedo ingresar toda la información que yo quiera. El WordPress pues no es otra cosa más que son blogs. Joomla también es un blog. Entonces estamos hablando que permite la interactividad entre el usuario y la página. Otro lenguaje, ya casi de los últimos, es el JavaScript. El JavaScript es un lenguaje estándar. Dice, cuando hablamos de estándar es que sirve para muchas cosas. Se define que es orientado a objetos, basado en prototipos, es decir, ya están las plantillas, ya hay muchas estructuras para el JavaScript, es dinámico, se crea en 1995, la primera empresa que lo empieza a utilizar se llama Netscape. Esta empresa fue la creadora de lo que después vamos a conocer como el del zorrito, Firefox, y fue creado por la misma empresa que creó Java, por Sun Microsystem. El objetivo de esto era darle impulso a Java con script, por eso se llama JavaScript. Ya hay de hecho muchas plataformas que tienen bibliotecas enormes, que quiero por ejemplo poner un carrusel, es decir, imágenes que giren en mi página, o esas imágenes que tienen a los lados flechitas para correrlas como si fuera una tablet. Bueno, pues ya hay un script que quiero ponerles que cuando pase el puntero por mi imagen se cambia a otra imagen. Bueno, pues eso es JavaScript. Ya existen los scripts, ya existen los bloques de texto
los bloques de código, perdón, a los que nada más le voy cambiando el nombre de la imagen y ya me dan las cosas listas. Brendan Eich es el creador de en la empresa de Netscape, por ejemplo, era lo que les decía, y si se fijan ahí está el logo de Mozilla Firefox. Se empezó a utilizar precisamente para eso, para, bueno, documentos PDF, para buscadores en las páginas web o los famosos widgets en los desktop, en los escritorios. Lo utilizó mucho Windows cuando Windows 7, que saca en su escritorio los post-it que poníamos ahí para poner notitas o el widget que nos decía cuánta memoria estábamos utilizando, o poníamos un portarretratos ahí en el escritorio que iba cambiando las imágenes que teníamos ahí en nuestra carpeta. Bueno, pues para eso es el JavaScript. Las empresas que lo utilizaron pues fue Gmail, estamos hablando de Google, Adobe Photoshop, Mozilla Firefox, son las empresas que más han utilizado que llamamos JavaScript. Y bueno, con estos son los lenguajes de programación más utilizados hoy por hoy en el mundo de la internet o en el mundo de la computación. Espero que haya quedado claro.